vamos a ir al grano, no vamos a perder tiempo. Y me gustaría deciros que el reino de los cielos ha de gobernar la tierra. Amén. Amén. Si os dais cuenta, si algo precisamente distingue a los pueblos, aparte del color de la piel, el idioma, las tradiciones, la gastronomía y la religión, es lo que el mundo llama normalmente la cultura de un país, ¿verdad? Que incluye todos los términos que os acabo de decir anteriormente y más. Eso es el sello que distingue a cada nación, a cada persona de esa nación, ¿no? Yo recuerdo cuando a alguien se le calificaba, por ejemplo, de persona culta, ¿qué se quería decir con ese término al calificar a esa persona? No, este fulano o esta señora es una persona muy culta. ¿Qué se quería expresar con eso? Lo que en realidad se estaba queriendo decir es que tenía, entre otras muchas cosas, pues grandes conocimientos de múltiples materias y que socialmente era alguien, era una persona exquisita en palabras, en costumbres y también en sus hechos, ¿verdad? Es decir, alguien que dejaba huella, que llamaba la atención, que era diferente a otras muchas, ¿verdad? Hoy día, si me permitís, este término podría decir que me tiene un poco confundido. Os diré por qué. Veamos cómo la palabra cultura, dicha así, se emplea tanto hoy día para lo bueno como para lo malo, ¿verdad? Os pondré un ejemplo. Me resulta curioso, y vosotros también lo habréis oído muchas veces, si veis noticias o leéis periódicos, medios de comunicación, habla curiosamente de la cultura, por ejemplo, del pelotazo. Dice, ¿eso qué es? Es decir, de aquellos que son verdaderos expertos en estafar al resto de los mortales o que tienen una especial habilidad, si hablamos de política, con aquello que llamamos el tráfico de influencias, ¿verdad? Entonces es algo curioso. Pero también vemos términos como cuando decimos la cultura musical, la cultura del vino, la cultura del folclore, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo me pregunto si esta palabra que tanto se nombra hoy día, porque antes solamente la cultura se nombraba para hablar de personas con estudios, pero hoy día fijaros que hasta los medios, como os decía, hablan de la cultura del pelotazo. Dime qué estudio es ese. Ingeniería golfística y no precisamente de campo de golf. Pero nosotros hemos venido aquí no para hablar de lo que el mundo, lo que la sociedad llama cultura. Nosotros hemos venido aquí no para hablar de esa cultura, ya digo, que el mundo y la sociedad define. Nosotros estamos aquí en esta noche para declarar que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Y si hablamos de cultura, hablemos de una cultura que nada tiene que ver con la cultura del mundo, con lo que la sociedad entiende hoy día, ya que estamos aquí para establecer en la tierra la cultura del reino y del reino de Dios. Amén.
Es decir, hermanos, esto consiste que sea el cielo quien gobierne en la tierra. Y para eso Dios nos tiene aquí, para ser los transportistas, para ser los mediadores, para ser el conducto que Dios usa desde el cielo para que todo aquello que hay en el cielo sirva para gobernar conforme Dios quiere en la tierra. Gloria a Dios. Y vosotros y yo hemos sido llamados a extender esta cultura del reino en el mundo. Veréis, hermanos, si en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 15, nos dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. Podemos ver cómo Dios, desde el principio, desde el primer momento, al hombre le da una ocupación. El hombre debería trabajar. Y parece que siempre nos han enseñado que Adán y Eva se lo pasaban muy bien en el paraíso y que no hacían nada de nada, que todo les venía a la boca sin trabajar. Pero la palabra dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. El labrar está hablando de labrar la tierra y para que guardase aquello que Dios les había dado. Por eso vemos que desde el principio ya Dios quiere que el hombre, que la humanidad esté ocupada. No quiere que esté de brazos caídos. Quiere que haga algo. Porque como Dios nos conoce y los ha creado, como dice el refrán popular, y yo soy partidario de ello, cuando las manos están quietas, la cabeza da muchas vueltas y eso no es bueno. Dios ni quiso al principio, ni quiere ahora que vosotros y yo estemos sentados sin hacer absolutamente nada. Pero vamos a ver también algo. Y vemos en Génesis 1:26 cuando dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué entendéis vosotros por esto? ¿Qué entendéis vosotros en este texto? Pues cuando habla de semejanza, está hablando conforme a la esencia pura de Dios, que es el amor de Dios en el hombre. Amén. Y cuando el hombre tiene el amor de Dios en su vida, toda su vida, todo su entorno, todos sus problemas, todas sus circunstancias cambian del día a la noche. Amén. Porque es imposible tener el amor de Dios en tu corazón y seguir siendo el mismo. Eso es imposible, hermanos. Eso no puede ser. Y sigue diciendo la palabra en Génesis 1:26. Dice: a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Todo esto, hermanos, que Dios encomienda a Adán, también tiene su trabajo y tesón para que el hombre que está enseñoreando implica, cuando alguien enseñorea, implica gobierno. Pero en este caso es el gobierno de Dios. Amén. Verás, escucha bien, hoy día, hermanos, los campos están llenos de almas, y almas para labrar. Millones de personas que muchos, sin saberlo, están deseando ser salvas,
están deseando tener la salvación. Y Dios te envía a ti y a mí para hacer ese trabajo, para labrar esa tierra. Fijaros, curiosamente, a Adán el primer trabajo que le dice que haga es labrará y guardará. ¿Qué es lo que nosotros nos ha dicho Dios cuando nos llama labradores del reino? Tenemos que labrar esta tierra que Dios nos ha dado de Cambrils. Tenemos que salir a las calles, tenemos que predicar la palabra y tenemos que cuidar el fruto, empezando por el tallo de esa cosecha. Cuando son bebés espirituales, hay que guardarlos, hay que cuidarlos, hay que enseñarlos. Y eso requiere esfuerzo, trabajo, tesón, pero a su vez, por supuesto, obediencia a Dios. Porque de otra manera, si tú no amas a Dios, si no tienes obediencia a Dios, haces lo que muchos harán, es decir, nada para la obra de Dios. A Dios le ha placido, hermanos, llamarnos labradores del reino. Y Dios nos ha puesto aquí para ministrar esa buena semilla, que es su palabra, para sembrarla y para cuidar ese fruto. A diferencia de Adán, porque Adán lo puso para labrar la tierra y guardar, pero nuestra tierra son almas, no es tierra física. La tierra que Dios te ha dado a ti, que Dios me ha dado a mí, son almas para cuidar, almas para predicar y para coger una buena cosecha. Y cuando el Señor, que espera que sea al 100 por 1, nos llame a su presencia, nosotros tenemos que llevar nuestras gavillas, nuestro fruto. Amén. Y decir, aquí está, Señor. He cumplido. Gloria a Dios. He peleado la buena batalla de la fe, como dijo Pablo. Amén. He aquí el fruto de mi trabajo. Hasta donde tú me mandaste, yo he hecho, Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Fijaros también algo muy curioso, pero muchos tampoco lo entienden. A diferencia también de Adán, no nos ha puesto a enseñorear. A Adán le dijo que iba a enseñorear. Dios ni a ti ni a mí nos ha puesto a enseñorear nada. Y si no tenemos un ejemplo muy claro, el más claro que existe, de aquel que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, a Jesús, el Maestro. Fijaros lo que nos dice la palabra en Mateo 20, del 25 al 28, cuando dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Es decir, ejercen gobierno, ejercen dominio. Y Dios no te ha llamado, ni a ti ni a mí, para ejercer ningún dominio, solamente sobre el enemigo, que el Señor le reprenda, y ya está vencido. Ese es el dominio que tú tienes sobre Satanás como hijo de Dios. Entonces dice el verso 25: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¡Wow! ¿Quién quiere ser grande aquí? Pues ya sabéis, empezar a servir. Porque si Jesús lo hizo, y decimos que es el Maestro y lo es, si Jesús dijo que vino para servir y no para ser servido, ¿qué nos espera a nosotros? Cantábamos hace un momento esa alabanza:
que no hay lugar más alto que estar a sus pies. Esa humillación es la que nos lleva de gloria, gloria que el hombre no tiene ninguna, pero que Dios nos ama tanto que nos la quiere dar. Por eso nos cuida y por eso quiere que seamos obedientes y llevemos a cabo todo para lo cual Él nos envió. Amén. Y dice el verso 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios no quiere, Jesús no quiere que tú des tu vida por nadie. Tu vida solo le pertenece a Dios. Él te la dio y Él es el día que Él disponga, que te la quitará. Iremos a su presencia. Dios lo único que quiere es sacrificio de amor. Y sacrificio de amor implica la obediencia a lo que Él nos dijo que hiciéramos. Amén. La parte más importante en ese amor que os tenéis los unos a los otros, verán que sois mis discípulos. Y eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Esa respuesta el uno del otro, ese amor fraternal, que no sea solamente un roce, un encuentro cada domingo, cada martes en la iglesia. Eso tiene que trascender. No se puede quedar en una mera relación de hermanos en la fe, porque un hermano en la fe es más que todo lo que estamos pensando. Amén. Implica también sacrificio hacia tu prójimo. Gloria a Dios. Amén. Implica que estés atento. Implica que le estés ayudando. Implica que, como dice la palabra, cuando un miembro, si somos un cuerpo, cuando un miembro se duele, el resto se tiene que también que conmover, porque somos hermanos en la fe, somos hijos del Dios Altísimo y tenemos que marcar la diferencia. Y el mundo tiene que ver esa diferencia. No podemos conformarnos con venir solamente a la iglesia. No podemos conformarnos con decir una palabra que ya parece, a veces, según quien la pronuncia, vulgar. ¿Cuántas veces? 4 besitos, que Dios te bendiga, hermano. Parece que le estás diciendo a veces cuando dices eso, ¡hala, vete a paseo! Que no quiero ni verte, pero como estás donde estás, tienes que dar una imagen. Pero Dios no nos ha traído aquí para dar imagen. Dios aquí nos ha traído para dar testimonio, y testimonio verdadero, que somos hijos de Él. Y que Jesús, su Hijo amado, dio la vida por nosotros. Para eso nos ha traído Dios aquí. Para eso estamos aquí. No estamos aquí para calentar sillas, ni para decir que Dios te bendiga. Que está muy bien. Pero el Dios te bendiga muchas veces se dice de palabra, pero no de corazón. Porque si se dijera de corazón, ese Dios te bendiga iría acompañado de algo. Y ese Dios te bendiga parece que siempre va viudo, no encuentras la pareja. ¿Con quién va? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que tiene el decir Dios te bendiga? Oración, acción y fe. Ora por el hermano, pero ayuda al hermano y ten la fe que Dios te va a apoyar y va a bendecir a tu hermano, aquel que está necesitado, aquel que está en problemas. Amén, gloria a Dios. Si verdaderamente nos tomáramos el Evangelio en serio, muchos no dormirían tanto, estarían como los ojos, como los búhos, porque hasta por la noche tendrían temor reverente de Dios, de muchas de las acciones que se hacen. Pero Dios nos ha traído aquí, hermanos, como decía, para otra cosa. Dios no nos ha traído para hacer el paripé. Como decía mi hijo cuando predicó hace una semana, no nos ha traído aquí para postureo. Nos ha traído para que verdaderamente se vea que somos hijos de Dios. Amén. No en palabras, porque el mundo está harto ya de palabras,
sino en hechos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero todos estos que actúan de esa manera, yo estoy seguro, primero, que no se ha convertido de verdad. Eso quiere decir que tampoco conocen el Evangelio, son ignorantes de la palabra de Dios y sus vidas solo derraman egoísmo y pura ambición. No han adquirido el grado de madurez suficiente que les induzca a la obediencia a Dios. Porque cuando alguien es maduro en la fe, la obediencia de Dios hacia Dios va unida a esa madurez. No se queda solo en cosas externas. Lo primero que cambia Dios en el hombre, en la persona, cuando está convertida de verdad, es su interior. Y ese interior es lo que sale al exterior. Y el hombre se empeña en cambiar su exterior para dar una imagen que no es real. Pero no nos olvidemos que engañaremos al mundo, engañaremos al hermano que tenemos al lado, pero nunca, nunca engañaremos a Dios. Amén. Él nos conoce de verdad. Gloria a Dios. Por eso tienes que tener claro el propósito por el cual Dios te tiene aquí en la tierra. Amén. ¿Cuántas veces, hermanos, verdad? Seguro que algunos lo hemos oído alguna vez. Y a lo mejor alguien lo ha dicho por sí mismo. ¿No habéis oído a veces alguna frase que dice, pues a lo mejor mi hijo el pequeño fue un descuido, fue un accidente, no lo esperábamos? Mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Escucha esto y créelo. Ni vosotros ni yo somos ningún accidente, ni ningún descuido, ni ninguna casualidad. Amén. Solo tienes que ir a la palabra. Si vemos, por ejemplo, en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Amén. Dios ya te había visto antes de estar en el vientre de tu madre. Dice, y antes que naciste, te santifiqué. ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Que Dios te conoció antes de que tú estuvieras formado. Incluso antes de eso te dice la palabra. Dios te dice, te santifiqué. Con esto te está diciendo que Dios te trajo aquí para que seas santo. Amén. Con un propósito, para que estés consagrado a Él. Y dice, te di por profeta a las naciones. Eso se lo dijo al profeta Jeremías. Pero tú le has preguntado alguna vez a Dios, ¿para qué te trajo aquí? ¿Para qué Dios te tiene aquí en la tierra? ¿Qué propósito tenía Dios? ¿Qué interés tenía Dios con traerte aquí a ti aquí y a mí? ¿Se lo has preguntado alguna vez a Dios? Jeremías ahora lo tenía claro. Dios le dijo, te he traído a este mundo cuando tú todavía ni existías. Yo ya te había puesto por profeta. Yo ya te había visto predicar al pueblo de Israel. Yo ya te había visto sufrir. Yo ya te había visto llorar. Pero yo había visto también mi gloria sobre ti. Amén. Y esa gloria también Dios la tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, todos los seres humanos, Él nos vio antes de que estuviéramos. Dios nos vio aquí en esta tarde, hoy, antes de que ninguno de nosotros hubiéramos venido al mundo. Él esta tarde nos vio aquí, antes de que hubiéramos venido al mundo, alabando y glorificando su santo nombre. Amén. Porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Créelo.
Créelo que es así. Amén. Y tú y yo, por lo tanto, no somos indiferentes a Dios. A Dios le importamos y mucho, aunque a veces, por las circunstancias de nuestra vida, muchos piensan que Dios ha mirado para otro lado. Yo lo he oído. Dios conmigo no quiere nada, pastor. Mira los problemas que tengo y sigo igual. Esto no cambia. Pero os diré algo. Tú puedes pedir a Dios, pero si no tienes fe, si no lo pides con fe, a Dios no le agrada. Podrás recibirlo por la gracia de Dios, porque Dios puede, pero lo normal es que no lo recibas. ¿Cuántas veces se ha orado por circunstancias, por problemas, por situaciones? Y se ha oído la famosa frase, anda mira, lo has sanado. Pues ¿para qué estabas orando? ¿Con qué fe estabas orando? Si pensabas que Dios no lo iba a sanar, ¿para qué estabas haciendo ese paripé? Si tú crees en tu corazón que Dios tiene poder, Él lo va a hacer. Amén. Quizás no en tu tiempo, porque los hombres, la humanidad, todo lo queremos ya, y si es posible, para antes de ayer. Pero Dios te lo dará en el momento justo, cuando Él crea conveniente. No por dárnoslo cuando nosotros queramos. Va a ser más beneficioso para nosotros. Las pruebas es lo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros, para fortalecernos, para seguir adelante, para madurar en la fe. Aleluya. Muchas veces hemos oído también comentarios, mira, este hermano o esta hermana acaba de entrar por la puerta y Dios ya ha hecho un milagro. ¡Jolín, qué suerte! Pero quizás con haber entrado por la puerta y no llevar años o días o meses en la congregación o en el Evangelio, que dicen muchos, ha orado 5 minutos a su manera, pero con el corazón y con la fe, creyendo en ese primer amor que Dios lo iba a hacer. Amén. Y Dios lo ha hecho. Gloria a Dios. Y estamos criticando. Parece que nos sienta mal que el Señor bendiga a otros hermanos. Gloria a Dios por todas las bendiciones que Dios os dé a cada uno. Aleluya. Pero yo le doy gracias también a Dios por las pruebas que Él me da. Porque eso es lo que me ha hecho estar, por ejemplo, hoy aquí con vosotros. Gloria a Dios. Porque he ido madurando en la fe y lo que me queda, Amén. que todavía me queda mucho. Gloria a Dios. Fijaros, por fe me queda hasta que Dios me llame a su presencia. Amén. No sé cuánto tiempo puede ser eso, pero lo que sí sé es que el día que Dios me llame a su presencia, yo quiero que me pille trabajando. Amén. Fijaros, Adán, el primer hombre, Dios le dijo que labrara la tierra y la guardase. Cuando Jesús eligió a sus 12 apóstoles, que cogió a algunos que estaban en la playa tomando el sol. No, eran personas que estaban trabajando. Y algún día, ¿os habéis preguntado alguna vez, quizás, por qué Jesús, en vez de coger a estos discípulos que tenían sus oficios, que estaban trabajando, o tenían sus negocios, estaban ganando su dinero, por qué no cogió a otros que no hacían nada? Y Jesús les podía haber dicho, oye, vosotros que estáis ahí, que no hacéis nada, venid para acá que tengo dedicación completa para vosotros. No os vais a aburrir. Hasta los 33 que cumpla vais a estar trabajando conmigo y vais a estar aprendiendo. ¿Por qué Jesús no hizo eso? ¿No lo habéis preguntado alguna vez? Porque quizás eso fuera lo fácil. El que no hacía nada, que lo llamara. Pero todos los que escogió estaban trabajando. Todos tenían cosas que hacer. Pero Dios le dio la oportunidad de elegir entre el mundo y la bendición de dejar todo para seguir al Maestro. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces anteponemos infinidad de cosas por venir a la iglesia simplemente? No os digo nada.
si vosotros fuerais abogados o negocios o lo que tuvierais, y en ese momento hubiera pasado Jesús y os hubiera dicho, ven aquí y sígueme. ¿Qué le hubiera dicho? Pero Señor, que yo tengo una barca, oye, que yo me dedico a cobrar impuestos y me va muy bien. ¿Le hubierais dicho eso o lo hubierais seguido? Es una decisión de fe. Es una decisión de fe. Y Dios cada día, nos está poniendo esa prueba. Cuando llegan las horas de las reuniones, los domingos, los martes, ¿cuántas veces se falta por atender otras cosas que las podías atender mañana, quizás, a otras horas que no es reunión? Y has antepuesto ciertas cosas Amén. del mundo, de tu vida, de tu negocio o de tu trabajo, y has dejado la obra de Dios ahí. Amén. Dios tiene poder, lo mismo que permitió dártelo. Tú lo puedes perder. Gloria a Dios. ¿No habéis pensado nunca en eso? Que Dios tiene potestad, tiene poder sobre todo. Es lo mismo que todavía el Hijo de Dios nos ha creído que el poder está dentro de Él, porque Dios nos dio ese poder. ¿Vosotros creéis que Dios, que nos está diciendo que antes de que hubiéramos nacido, antes de estar en el vientre de nuestra madre, Él ya nos vio aquí? ¿Vosotros no creéis que tiene que tener un propósito muy grande para cada uno de nosotros para haber hecho todo eso? Dios se tomó, entre comillas, esa molestia tan grande para tenernos aquí, para que faltáramos o llegáramos tarde a los cultos, a las reuniones. ¿O Dios tenía un propósito y te dijo, yo te voy a bendecir, pero tú me vas a obedecer? Amén. Tú vas a labrar la tierra, Gloria a Dios. pero tu tierra no es la tierra que le di a Adán. Tu tierra son las almas que tienen que ser salvas. Amén. Y yo te doy la herramienta para que esas almas sean salvas. Gloria a Dios. Tienes mi palabra. Yo te he dado fe, úsala. Yo te he dado poder. La propia palabra nos dice que si tuviéramos la fe como un granito de mostaza, le diríamos a ese monte, échate al mar y se echaría. Y en cambio, a veces nos da vergüenza orar por un enfermo. O si Dios verdaderamente te dice, ora por él que yo lo voy a sanar, y decláralo antes de que sea sano. Amén. Y estás dudando. ¿Y sabes por qué a Dios? El que habla con Dios conoce su palabra, conoce su voz. Gloria a Dios. El pastor conoce a sus ovejas y a cada una llama por su nombre. Y ellas dice que le contestan. Tú y yo somos ovejitas del mejor pastor. Amén. Amén. Y Dios nos dio a su Hijo para que tú y yo pudiéramos entrar a la presencia del Padre a través de Él. Gloria a Dios. Y eso es de bendición, hermano, plantéatelo. Poderoso No permitas que los problemas del mundo, las enfermedades, la necesidad, la falta de trabajo, te aparte de lo que Dios tiene para ti. Cree que Dios tiene gran bendición para ti, hermano, y la tiene. Dios. Gloria al Señor. Por eso Dios te ha escogido a ti para extender la cultura del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Y tendrás que comenzar por hacer lo que hacen en el cielo. Adorar al Rey de Reyes, la palabra que Dios nos ha dado. Años de adoración al Rey de Reyes. Amén. Aquí en la tierra, sabes que te espera toda una eternidad para darle solo a Él la gloria. Sabes que vas a estar, por fe lo declaro, una eternidad dándole la gloria a Dios. Amén.
Comienza aquí ya en la tierra. Porque aquí en la tierra, lo creas tú o no, es tu primer cielo, donde vas a recibir las mayores bendiciones, donde Dios te va a forjar, donde tu fe se va a agrandar y donde vas a poder predicar. Porque, hermano, una vez que dejes este mundo, ya no vas a predicar en ningún sitio. Y todo el tiempo que hayas pasado aquí, si no has compartido de la palabra, ha sido tiempo perdido para tu vida y para tu alma. Por eso es el lema que Dios me dio en septiembre, esos 15 días que estuve de ayuno, año de adoración al Rey de Reyes. Amén. Dile a mi pueblo, dile a labradores del reino, que este año, de una forma especial y genuina, han de ser verdaderos adoradores. Gloria a Dios. Porque la congregación, que es una congregación de adoradores, prospera. Primero espiritualmente y conforme a la palabra. Primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. Amén. Pero si estás solo pendiente de lo que tus ojos carnales puedan ver, nunca podrás ver el fruto espiritual. Si estás pendiente de lo que dice el hermano, de lo que dice el vecino, nunca podrás escuchar la voz de Dios. Porque si algo engrandece al hombre, son los oídos y los ojos espirituales. Porque es cuando tú estás en plena conexión con el Padre, es cuando tú creces, es cuando tú das fruto, es cuando el poder que Dios ha puesto en ti sale a la luz, Gloria a Dios. se refleja. Amén. El mundo ve que tú eres algo especial y genuino. Amén. Muchas veces os lo he dicho, Dios me dio una visión y yo he visto a hermanos de esta congregación como Pedro, su propia sombra traía sanidad sin abrir la boca. Pero para eso tienes que ser un gran adorador. Para eso tienes que clavar rodilla. Para eso tienes que postrarte en su presencia. Y la postración, como os decía el otro día, la primera consecuencia de la postración es el quebranto. Cuando tú estás en la presencia de Dios, lo único que te apetece es llorar. Primero, un lloro de arrepentimiento, Amén. Gloria a Dios. de rabia por lo mal que lo has hecho, por haber ofendido, por haber molestado a Dios. Gloria a Pero Dios. tras eso viene el bálsamo que Dios pone sobre ti. Viene esa unción Gloria a Dios. y vienen esas lágrimas de alegría y de gozo, que son las que hacen cambiar tu vida y tus circunstancias. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Lo mismo que nos dijo, decretemos y proclamemos por fe, ya que sin fe, hermanos, como os decía hace un momento, es imposible agradar a Dios. Y proclamar y decretar en fe, ¿qué quiere decir? Que estás dando algo ya por hecho, que tus ojos carnales no lo pueden ver. Cuando tú estás decretando algo que no ha sucedido, estás empleando la fe. Tú no tienes trabajo, tú dices, Señor, yo declaro y decreto que mañana me van a llamar de una empresa y me van a coger y voy a tener trabajo porque yo creo en ti. Y tú no quieres que yo esté con los brazos caídos, porque yo tengo que trabajar y tú lo dices en tu palabra. También me ganaré el pan con el sudor de mi frente. Amén. Gloria a Dios. Y Dios no se contradice. Amén. Por eso Dios quiere que todos estén ocupados. Pero hay una ocupación que nos incumbe a todos, Amén. Gloria a Dios. que es estar ocupados también en su obra. Amén. Gloria a Dios. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Y los demás, hermanos, os va a venir añadido. No os faltará nada. Y yo creo en la palabra de Dios. Y yo creo que Dios trabaja así. Y yo creo que Dios lo hace así.
Por eso lo declaro y lo decreto. Amén. Hay que dejar la comodidad y despertar, hermanos, y ejercitar el poder espiritual que está dentro de ti. Vamos a despertar ese poder le tenemos, ese poder nos lo dio el Señor. Úsalo, cree que lo tienes y vas a ver los resultados. Amén. Dios busca en esta congregación mujeres como Débora y hombres como Gedeón. Gloria a Dios. Y yo declaro y decreto en fe que hoy aquí hay muchas Déboras y muchos Gedeones para la gloria de Dios. Amén. Que alguien diga amén, pero creyéndolo. Gloria a Dios. Y hoy lo tengo delante. Hoy lo puedo ver. Porque como dice la palabra, el yugo se pudre a causa de la unción. Amén. Y aquí hoy, ahora, el poder de Dios fluye en cada uno de vosotros. Amén. Señor. ¿Y sabéis por qué la palabra dice que se pudrirá? Se pudrirá el yugo. ¿Por qué no dice se romperá, desaparecerá? ¿Por qué la palabra dice se pudrirá el yugo a causa de la unción? Si ese yugo se rompiere, siempre se puede restaurar. Pero cuando el yugo se pudre, se hace polvo, ya no se puede usar, ya no se puede reparar. Y Dios hace las cosas bien. Y si tú tenías ese yugo sobre tu cuello, sobre tus hombros, Dios te dice, ese yugo yo lo acabo de pudrir, porque mi unción cae sobre ti. Porque en esta noche vas a sentir la unción de parte de Dios. Amén. Señor. Recíbelo en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero para eso has que contestar afirmativamente. Dice la palabra que el Señor nos ha dado para este año. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Porque Dios. también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Y sabéis dónde ha venido a buscar Dios esos adoradores? Aquí, a esta su casa, a labradores del reino. Él ha venido aquí porque aquí sabe que hay buena semilla, porque Él mismo nos lo declaró en la palabra profética, Gloria a Dios. que íbamos a repartir esa buena semilla y nos pedirían de otros sitios y se la daríamos y los bendeciríamos. Amén. Pero todo eso va a ser provocado por la adoración al Padre. Aleluya. Mirad, cuando Adán desobedeció y se escondió y huyó de la presencia de Dios, ¿tú has desobedecido a Dios alguna vez? ¿Has tomado la misma actitud de Adán? ¿Te has escondido de Dios? Dios te pregunta hoy, como Adán, cada uno que ponga su nombre, ¿dónde estás tú? Y no es ¿dónde estás tú geográficamente? Que a veces hay quien ese texto lo entiende mal. Dios no le preguntaba a Adán, ¿en qué arbolito te has escondido? ¿En qué parte de la parcela estás agachado que no te veo? No, sino a la situación de su corazón respecto a Dios, lejos de él. Eso es lo que Dios le estaba preguntando a Adán. ¿Dónde se había escondido? Pero no un sitio geográfico terrenal, sino donde había escondido su corazón para alejarse de Dios, para no tener a Dios ahí en su vida. Y hoy Dios también lo está preguntando aquí.
¿Por qué te escondiste? Porque cuando hacemos mal, la palabra tiene la respuesta. Arrepiéntete, y tus pecados, si son rojos como la grana, yo los volveré blancos como la nieve. Amén. Gloria a Dios. Pero el hombre, y por desgracia, el Hijo de Dios, muchos de ellos, cuando comete un error, cuando peca, en vez de dar la cara, ir a los pies de la cruz y pedir perdón, lo que hace es que mete la cabeza debajo del ala y se esconde. Y su corazón se aparta de Dios. Si Dios tenía todo su corazón, el hombre lo ha apartado a Dios. Y Dios le pregunta, ¿dónde estás que no te veo? ¿Dónde te has metido que veo que ya no quieres hablar conmigo? ¿Por qué no quieres tener relación conmigo? Pero Dios sabe lo que tú has hecho. Dios sabe lo que he hecho yo. Pero Dios quiere que tú se lo confieses. Si tu vida quiere ser restaurada. Amén. Gloria a Dios. Y ahora le dirás a Dios, ¿dónde está tu corazón? ¿Serás capaz de decirle a Dios dónde está tu corazón? Porque Dios quiere ocupar el lugar principal en tu corazón. Amén. Porque si algo bueno, nos dice la palabra, hay en nosotros, de parte de Dios viene. Amén. No somos buenos ni tan solo uno. Hermanos, hablábamos al principio de la cultura. Dios nos ha traído aquí, ya no tanto, usando esa frase quizás mundana, de la cultura del reino de los cielos. Porque el Hijo de Dios no es una cultura, es una forma de vivir. Es una forma de comportarse. Es una forma de que seas tú antes que yo. Y eso significa el amor de Dios en tu vida. Aleluya. ¿Estarás dispuesto a pagar ese precio? ¿Te esconderás tu corazón de la presencia de Dios? ¿Harás como Adán? Mirarás primero todos los trabajos, todas las faenas, todo lo que te interesa carnalmente antes que atender la obra de Dios. Luego podrás reprocharle a Dios cómo te va. ¿Qué harás cuando termine este año? Porque a pesar de que estamos en enero, cuando nos demos cuenta, va a ser 31 de diciembre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año! ¡Cuánto nos queremos! Otra vez querrás cenar con aquel que nos saludaste en todo el año. Pero, ¿y aquel que te creó? ¿Y aquel que te dio la vida? ¿Y aquel que te sacó de ese pozo inmundo? ¿Has estado con él gran parte del año? ¿Has estado un ratito o has apartado tu corazón? Y Dios tendrá que decirte como Adán, ¿dónde estabas tú? Porque un año más quizás se acabó y no me has tenido en cuenta en todo el año. Pero sí me has tenido en cuenta para pedirme infinidad de cosas, pero no me has dejado que te conteste. A veces somos como esos camiones que van recogiendo la basura y pensamos que Dios es igual. Le echamos toda nuestra inmundicia encima, con la diferencia de que luego le pedimos que todo eso lo restaure, lo renueva y lo renueve y nos haga nuevos. Pero cuando Dios nos va a contestar, la actitud de muchos es siempre la misma. Se da la vuelta y le deja con la palabra en la boca. Hermanos, hoy es el día. Yo no sé
si mañana, dentro de 10 minutos o dentro de un segundo, seguiremos aquí. Lo que sí sé es que Dios cuenta con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios quiere vernos en adoración, Gloria a Dios. en adoración hacia Él. Amén. Y que esta tierra sea gobernada por el cielo, y ese encargo no lo tiene nadie, nada más que vosotros y yo, los hijos de Dios. Amén. ¿Serás capaz de llevarlo a cabo? Si es así, veréis la respuesta de Dios en vuestras vidas. Hermanos, que Dios os bendiga. Amén.